considera la jurisprudencia que ha hecho mención al Ministerio Público. D. Sobre la cuestionada sentencia que emitió la misma, no tenía validez por carecer de una situación legal y por ende debería en nulo de oficio. Además, en el momento de la emisión de la resolución, existía poca información sobre el clan Orellana. E. Sustenta su arraigo familiar, domiciliario y laboral con la copia de su acta de matrimonio de fecha 29 de agosto de 2012, el contrato de arrendamiento a nombre de su cónyuge y la resolución de alcaldía 01-15 emitida en enero del presente año, a través del cual se le designó como asesor legal de Purús. F. No hay peligro de fuga porque está presente en la audiencia y estará en las siguientes. G. Se allana el pedido de impedimento de salida del país. 1.5. La defensa técnica del procesado Luis Amílcar Palomino Morales señaló en la audiencia pública lo siguiente. A. No se ha mencionado cuáles son los elementos de convicción que vincularían a su patrocinado con los delitos imputados, ni en qué consistió el donativo o la dádiva, y en las declaraciones a las que se ha hecho mención no se incrimina a su defendido. B. Sobre su participación en el cuestionado proceso de habeas corpus, él no firmó ni el auto admisorio ni la sentencia. C. El acta preliminar de tráfico de llamadas no está incorporado al requerimiento de prisión preventiva. D. Se allana el pedido de impedimento de salida del país. 1.6. La defensa técnica del procesado Ricardo Raúl Castro de la Patiño señaló en la audiencia pública lo siguiente. A. No se ha cumplido con los graves y suficientes elementos de convicción, pues el supuesto viaje a la selva se dio en mayo de 2013, cuando aún no era juez, por lo cual los hechos imputados no se subsumen en el delito de cohecho pasivo específico. D. No puede determinarse una prognosis de pena superior a los 4 años si no se han fundamentado los delitos imputados. C. No puede sustentarse el peligro de obstaculización, señalándose que su patrocinado ha sido juez y conoce a los trabajadores. Debe precisarse a través de qué persona y cómo sería esto. D. Sobre el impedimento de salida del país, su patrocinado solo ha viajado una vez a Colombia por un tema de capacitación y no puede sustentarse el peligro de fuga por la actuación de otros investigados. Además que su defendido cuenta con domicilio conocido y posee 2 hijos, siendo el único sustento de su hogar. 1.7. La defensa técnica del procesado Wenceslao Vladimir Portugal Cerruche señaló en la audiencia pública lo siguiente. A. Su patrocinado solo resolvió 2 recursos de amparo, debiendo merituarse que todo magistrado en competencia tiene un plazo corto para resolver. Además, en ninguna de las demandas aparece la firma de Orellana Rengifo, por lo cual su defendido no podía adivinar que provenían de la red criminal cuestionada. B. En el extremo del cohecho pasivo específico, su patrocinado ha presentado un escrito solicitando acogerse a la colaboración eficaz, estando tal pedido pendiente de resolver, por lo cual no está rehudiendo la justicia. C. Tiene domicilio conocido en Ucayali, contrato de arrendamiento del inmueble que ocupa, contrato del estudio jurídico privado donde labora, constancia de ser catedrático de la Universidad Alas Peruanas de Pucallpa, además arraigo familiar. D. Se allana el pedido de impedimento de salida del país. 1.8. En el ejercicio de su derecho de defensa material, el diputado Francisco de Paula Aristide Bozo Olivares manifestó que A. No recuerda que los teléfonos a los cuales ha hecho mención el Ministerio Público le pertenezcan y la empresa telefónica indicó que no podía informar quién era su titular. Por otro lado, respecto a la tarjeta, dijo que creía que era suya, pero ha observado que no lleva el formato del Poder Judicial. B. La declaración de testigo reservado fue brindada en un proceso administrativo disciplinario, por lo cual no puede ser valorado en la presente investigación. Sobre los nombramientos de los jueces supernumerarios, dijo que cuando asumió el cargo de presidente de la Corte de Ucayali no había una relación. Además, dispuso que se conforme una comisión para tal fin, pero por razones distintas a su voluntad, ello se retrasó. D. Sobre su supuesto viaje a Lima, indica que en el 2013 viajaba muy poco, solo se movilizaba dentro de Ucayali. 1.9. En el ejercicio de su derecho de defensa material, el diputado Jorge Antonio Rategui Pisco manifestó que A. Se está vulnerando su derecho de defensa al no haberse tomado su manifestación para la emisión del informe número 022-2015-MP. B. El nuevo juez debió declarar nulo de oficio la resolución cuestionada. C. El proceso de habeas corpus se inició en agosto de 2013, cuando no se sabía del caso de Llana y como juez no le corresponde investigar a las partes. D. No se ha acreditado la supuesta dádiva que había recibido. E. No se le puede imputar asociación ilícita si no se ha establecido su vinculación con el resto de sus co-investigados y solo conoce a Bozo Olivari porque fue su secretario de sala y aprecia que lo haya promovido.
Dos, cuestiones previas. Segundo, la competencia del Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria. 2.1. El proceso por delitos de fusión atribuidos a funcionarios públicos que no gozan de la prerrogativa funcional del antejuicio político se encuentra regulado en el título 3 del libro quinto, Procesos Especiales del Código Procesal Penal. Así, el artículo 454 del Código Objetivo establece la competencia de la Corte Suprema para conocer de los procesos penales seguidos a los vocales superiores del Poder Judicial. En tal virtud, estando acreditada fuera de toda duda que el investigado Francisco de Paula Bosa Olivari ha sido incriminado por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias en el ejercicio de su función como juez superior, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, la competencia de este órgano jurisdiccional se encuentra habilitada. 2.2. Asimismo, en el caso de Jorge Antonio Reategui Pisco, Luis Amílcar Palomino Morales, Ricardo Raúl Castro Velapatiño y Wenceslao Vladimir Portugal Cerruche, jueces supernumerarios y de investigación preparatoria, si bien los citados deberían ser procesados por la Corte Superior de Justicia, ha de valorarse las alteraciones secundarias en las normas de atribución de la competencia objetiva, reguladas por el Código Procesal Penal. 2.3. El artículo 31, inciso 2 del mencionado código prevé la competencia por conexión cuando varias personas aparecen como autores o partícipes del mismo hecho punible, estableciendo el artículo 47 que la acumulación es obligatoria en tal supuesto, articulados que han de ser interpretados de manera conjunta con lo regulado por el artículo 44 de la norma procesal, que fija la posibilidad de seguir el proceso penal contra varios investigados ante la Corte Suprema, aún así no tengan todos la condición de altos funcionarios, bastando que se les impute a todos el mismo hecho punible. En el caso concreto, conforme ha sido expuesto por el representante del Ministerio Público en la presente audiencia y verificada la disposición de formalización de la investigación preparatoria, se colige que la incriminación contra Francisco de Paula Bosa Olivari, Jorge Antonio Reategui Pisco, Luis Amílcar Palomino Morales, Ricardo Raúl Castro Velapatiño y Wenceslao Vladimir Portugal Cerruche es que formarían parte de la presunta organización delictiva denominada Clan Orredo Orellana, liderada por el investigado Rodolfo Orellana Rengifo e integrada por abogados, policías en actividad y en retiro, empresarios, autoridades políticas, funcionarios públicos, notarios, registradores públicos, árbitros, entre otros, quienes habrían aprovechado de las funciones propias de su profesión, empleo o función para cometer delitos contra el patrimonio, fe pública, lavado de activos, corrupción de funcionarios, entre otros, empleando la intimidación contra las personas que los denunciaban y o investigaban o apelando a la elaboración de informes calumniosos y difamatorios. 2.5. Siendo así, se concluye que todos los magistrados investigados han sido incriminados por un mismo hecho punible, verificándose además que tal acción criminosa se habría perpetrado desde la Corte Superior de Justicia de Ucayali, órgano jurisdiccional donde laboraban los imputados. En tal sentido, resulta fundado proceder con el conocimiento de la presente causa por todos los requeridos, a quienes el Ministerio Público ha formalizado investigación conjunta en aras de garantizar la efectividad de la investigación, a la cual ha de agregarse la economía de los juzgamientos y la mayor garantía para los investigados, de poder ejercer válidamente su derecho de contradicción como manifestación del derecho de defensa. Tercero, sobre la supuesta afectación al derecho de defensa. 3.1. El proceso penal seguido contra los investigados deviene de la investigación asumida por la Fiscalía de Control Interno, en la cual los investigados, así como su defensa técnica, han participado y tenido la posibilidad de apropiarse de todos los actos investigados llevados a cabo, conforme ha señalado el Ministerio Público en audiencia, y el conocimiento que de los actuados ha denotado tener el investigado Francisco de Paula Aristides Bosa Olivari. 3.2. Los elementos de convicción que sustentan los requerimientos en materia de pronunciamiento son los mismos actos investigativos en los cuales los investigados han tenido activa participación, por lo cual no puede alegarse desconocimiento de los mismos ni afectación al derecho de defensa. 3.3. Finalmente, sobre la notificación de los requerimientos con todos sus anexos, es menester dejar establecido que, conforme lo señala la Resolución Administrativa 101-2010-11E/PJ del 12 de diciembre de 2011, los sujetos procesales y o sus abogados deben señalar obligatoriamente domicilio procesal dentro del radio urbano respectivo, lo cual ha sido incumplido en el presente caso. Pese a ello, este órgano jurisdiccional buscó por todos los medios comunicar a los investigados numerarios del juzgado mixto de Yarinacocha, Ucayali,
haber recibido un pasaje aéreo adquirido por la empresa Orellana Grupo Inmobiliario SAC, vinculada al clan Red Orellana, y otros beneficios o ventajas a fin de que admita el proceso de amparo asignado como el expediente número 362-2013, presentado por Ambros Global Corporation Perú S.A. y concede en dicha causa las medidas cautelares solicitadas por la empresa accionante y colabore para que Wendy Elizabeth Flores Meléndez obtenga los actuados del aportado expediente pese a que no era sujeto procesal. 7.2. Sobre el delito de asociación ilícita, se reproduce la imputación formulada por el investigado Francisco de Paula Aristide Bolsa Olivari, transcrita en el fundamento 5.1 de la presente resolución. Octavo, imputación fáctica contra Wenceslao Portugal Cerruche. 8.1. Por el delito de cohecho pasivo específico se le atribuye haber recibido durante su actuación como juez supernumerario del juzgado mixto de Campo Verde, Ucayali, beneficio, ventaja o promesa de parte de la Red Orellana para admitir la demanda constitucional de amparo asignada como el expediente número 398-2013, accionada por Cooperativa de Ahorro y Crédito para Emprendedores, COPEN, en la que se cuestionó un acto o declaración administrativa sin justificar por qué la admitió en esta vía residual y dictar en dicha causa, medida cautelar genérica en los términos que fuera solicitada por la empresa accionante, así como para que admita la demanda constitucional de amparo tramitada en el expediente número 499-2013, seguido por el accionado Eder Hernán Sagaceta Barbarán, en beneficio de comercializadora de minerales Rivero SAC, sin rodearse de mayores elementos de juicio que referidos al domicilio indicado por la empresa, y pese a que de los documentos anexados a la demanda se infería que el domicilio de aquella estaba ubicado en la ciudad de Lima. 8.2. Sobre el delito de asociación ilícita se reproduce la imputación formulada contra el investigado Francisco de Paula Arístides Bozo Olivari, transcrita en el fundamento 5.1 de la presente resolución. 9. Imputación fáctica contra Luis Amílcar Palomino Morales. 9.1. Por el delito de cohecho pacífico específico. Se le atribuye haber recibido en su actuación como juez supernumerario del juzgado de paz letrado, en adición de funciones de juez de juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Atalaya, Ucayali, un beneficio o ventaja de parte del clan Orellana para declarar fundado el proceso de habeas corpus signado como el expediente interpuesta por el citado demandante contra el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE y otros. Resolución número 1 del 11 de octubre de 2013, obrante a fojas 511 del cuaderno de prisión preventiva y suspensión de derechos y recaída en el expediente número 398-2013, firmada por el investigado Wenceslao Vladimir Portugal Cerruche, mediante la cual dispone conceder la medida cautelar genérica solicitada por el demandante contra la Superintendencia de Banca y Seguros y otros, acta fiscal de análisis preliminar de tráfico de llamadas obrante a fojas 336, en el cual se indica comunicaciones telefónicas entre el investigado Wenceslao Vladimir Portugal Cerruche con Rodolfo Orellana Rengifo entre el 7 de septiembre del 2013 al 2 de enero del 2014 y con Wendy Elizabeth Flores Meléndez el 10 y el 12 de diciembre del 2013. Resolución número 1 del 13 de diciembre del 2013, obrante a fojas 313, del cuaderno de prisión preventiva y suspensión de derechos y recaída en el expediente número 224, número 2013, habeas corpus, en el que figura como demandante Eder Hernán Sagaceta Barbarán, abogado del beneficiario Guillermo Isaac Alarcón Meléndez, y firmada por el investigado Luis Palomino Morales, mediante la cual dispone admitir a trámite la citada demanda constitucional de habeas corpus. Resolución número 3 del 8 de enero de 2014, obrante a folios 316 del cuaderno de prisión preventiva y suspensión de derechos y recaída en el expediente número 224-2013, firmada por el investigado Luis Palomino Morales, mediante la cual declara fundada la demanda constitucional de habeas corpus interpuesta. Resolución número 1 del 13 de diciembre de 2013, obrante a fojas 332 del cuaderno de prisión preventiva y suspensión de derechos y recaída en el expediente número 225-2013, habeas corpus, en el que figura como demandante
Eder Herman Sagaceta Barbará, abogado del beneficiario Wilmer Arrieta Vega, firmada por el investigado de provincias Luis Palomino Morales. Firmada por el investigado Luis Palomino Morales, mediante la cual dispone admitir a trámite la citada demanda constitucional de habeas corpus. Acta fiscal de análisis preliminar de tráfico de llamadas, obrante a fojas 336, en la cual se indica comunicaciones telefónicas entre el investigado Luis Palomino Morales con Tomás Enrique Torrejón Guevara el 28 de diciembre de 2013, el 29 de diciembre de 2013 y 3 llamadas del 7 de enero de 2014, un día antes de declarar fundada la demanda de habeas corpus cuestionada. Conclusión, las resoluciones cuestionadas fundamentan de manera indubitable que los investigados jueces supernumerarios emitieron resoluciones a favor del investigado Rodolfo Orellana Rengifo y su entorno, procesos en los cuales se precisaba el nombre del favorecido, por lo cual no es de residuo el supuesto desconocimiento de las partes involucradas alegado en la audiencia pública. Asimismo, el acta fiscal que describe el reporte de llamadas telefónicas sustenta la comunicación que habían tenido los citados investigados con Rodolfo Orellana Rengifo y sus abogados Tomás Enrique Torrejón y Elizabeth Flores Menéndez. 10.4. Otros elementos de convicción que vinculan al investigado Francisco de Paula Arístides Boza Olivari con la presunta organización delictiva liderada por Rodolfo Orellana Rengifo. Declaración de René Eduardo Martínez Castro, juez superior titular de la Corte de Ucayali, que manifestó que Basahigoitia Cárdenas tomó declaraciones a 2 magistrados, quienes denunciaban que Boza Olivari estaba interfiriendo en la independencia de los mismos, siendo uno de ellos Carlos Díaz Herboso, quien en su actuación como juez provisional del primer juzgado civil de Coronel Portillo, señaló que en las primeras semanas del mes de diciembre del 2012, cuando Boza Olivari había sido electo presidente de corte, se apersonó a su despacho y le pidió que declare fundada una medida cautelar a favor de COPEX, que según información actual es la cooperativa de Orellana. Testimonial de Carlos Enrique Díaz Herboso, indicando que en su condición de juez del primer juzgado especializado en lo civil de Coronel Portillo, estuvo a cargo de la tramitación del expediente asociado a la empresa COPEX contra la Superintendencia de Bancos y Seguros, AFP, y que al no resolver a favor de la citada empresa, el investigado Paula de Boza tomó represalias contra su persona al no acceder a sus pretensiones o requerimientos, siendo rotado del cargo que desempeñaba, quedando en su reemplazo la doctora Liz Torres Díaz. Asimismo, indicó que respecto a la querella formulada por el empresario Luis Espíritu Huerta Villa, luego de observar al querellado Boza Olivari, lo rotó al primer juzgado mixto de la provincia del Padre Abad a comienzos del mes de marzo del 2013, poniendo en su reemplazo como juez supernumerario a Wenceslao Vladimir Portugal Cerrucho. Manifestación de Segundo Garay Ramírez, periodista, que habría emitido diversas publicaciones contra Orellana Rengifo y sus allegados, quien indicó que Boza Olivari lo amedrentó e inició una campaña de difamación en su contra a través de unos medios de comunicación local y la revista Juez Justo de Rodolfo Orellana. Asimismo, manifestó que por intermedio del comunicador Wagner Villacrés Lanchi recibió llamadas para que no siguiera criticando a Orellana Rengifo y Boza Olivari. De lo contrario, lo denunciarían, tal como ocurrió después. Finalmente señaló que en agosto de 2013, Boza Olivari lo citó en su casa y en presencia de su conviviente le propuso atacar a la doctora Jenny Cecilia Vargas Álvarez, jefa de la ODEGMA, porque según él, ella estaba interfiriendo mucho en la labor de los jueces que él había designado. Declaración de Jenny Cecilia Vargas Álvarez, en la cual manifestó que las investigaciones contra los jueces supernumerarios fueron asumidos por la OPA y no por la ODEGMA a su cargo, debido a que se encontraba bajo amenaza, no dándoles las facilidades para trabajar. Tanto así que el presidente de corte, Boza Olivari, cesó y votó personal de planta y de jefatura, mientras que a otros se les daban vacaciones sin consultarles, por lo que tanto trabajadores como magistrados tenían miedo y no contaban con ningún tipo de apoyo para llevar a cabo sus investigaciones.
incluso no tenían seguridad, por lo cual se metieron a su oficina pidiendo copias de los registros fílmicos de las cámaras respectivas, pero el presidente Bossa Olivari ponía trabas a sus requerimientos. Testimonial de Nélida Liliana Saldaña Flores, empleada desde el 2004 de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, habiendo trabajado como secretaria de Presidencia, dijo que apreció que Bossa Olivari se reunió con Tomás Enrique Torrejón Guevara, así como con Wendy Flores Meléndez, cuando juramentó como jueza supernumeraria. Por otro lado, respecto a las actas de sesión de Sala Pena, señaló que las mismas no se notifican, pues tienen el carácter de reservado, salvo a los magistrados, miembros de la Sala Plena, cuando sí lo requieran, respetándose las formalidades. Manifestación de Juan Esteban Mancilla Berríos, abogado contratado por Rodolfo Orellana Rengifo para que sustente un informe sobre un proceso de habeas corpus. Indicó que presentó un escrito señalando que había tomado conocimiento de una resolución administrativa de fecha 22 de enero de 2014, suscrita por Francisco de Paula Aristides Bossa Olivari, la cual le fue suministrada por Orellana Rengifo, quien le dijo que se había compuesto irregularmente la sala. Finalmente indicó que fue Tomás Enrique Torrejón Guevara, abogado, quien le informó sobre el acta de la sesión de Sala Plena del 31 de enero de 2014. Testimonial de Irma Carla Elizabeth Pizarro, abogada, quien manifestó que se enteró a través del diario La República que se estaba suspendiendo el juez del juzgado mixto de Yarinacocha, Castro Velapatiño, por presuntas irregularidades en 3 demandas a favor de Orellana Rengifo, diciéndose que ella las había firmado, por lo cual procedió a mandar una carta notarial a tal diario por ser falsa la información, pero luego Wendy Elizabeth Flores Meléndez fue a su casa para pedirle disculpas, diciéndole que había utilizado su firma en algunas demandas que se interpusieron donde ella trabajaba. Finalmente narró que en la noche del mismo día recibió una llamada de un abogado que se identificó como Ureta, perteneciente al estudio de Rodolfo Orellana Rengifo, señalándole que las demandas que supuestamente ella había firmado eran ilícitas y que no se atreva a negarlas porque no sabía con quién se estaba metiendo, diciéndole que se ponga en contacto con Wendy para que se desista del patrocinio de dichas demandas y de la denuncia formulada ante la obra. Copia del acta fiscal de análisis preliminar de tráfico de llamadas firmado por el fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Suprema de Control Interno y la asistente en función fiscal, en el cual se detallan las comunicaciones que había tenido el investigado Bossa Olivari con el abogado Tomás Enrique Torrejón desde el 3 de enero del 2013 hasta el 15 de agosto del 2013. Conclusión: las referidas testimoniales sustentan suficientemente la presunta vinculación que habría tenido la designación de los jueces supernumerarios con la denominada red orellana y en concreto a la función del investigado Francisco de Paula Bossa Olivari en los referidos procesos, quien habría intimidado a magistrados que no favorecían a la denominada red orellana, rotándolos de sus cargos y dificultando la labor de la ODEMA al remover a su personal y no otorgar la seguridad respectiva a fin de resguardar los elementos acopiados en sus investigaciones. 10.5. Por estas consideraciones, el órgano jurisdiccional concluye que se ha cumplido con el primer requisito exigido por la norma procesal para la imposición de la prisión preventiva, esto es, el aporte de suficientes elementos de convicción que vinculen a los investigados con la supuesta organización delictiva liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, siendo pertinente en este punto dar respuesta al agravio formulado por los abogados defensores en audiencia pública, quienes han indicado que la supuesta dádiva ofrecida a sus patrocinados no han sido acreditadas con elementos de convicción alguna, debiéndose recordar al respecto que estamos en la etapa de investigación preparatoria, la cual tiene por finalidad reunir los elementos de convicción que permitan sostener un posible juicio oral y por ende acreditar cada uno de los elementos del tipo penal, por lo cual la exigencia en esta fase es menor a la de la etapa intermedia, no siendo posible exigir la acreditación de la comisión del delito, pues ello desnaturalizaría las fases del proceso penal. 11. Prognosis de pena. 11.1. En el presente caso, el Ministerio Público ha imputado a la Comisión de varios hechos punibles y por ende la afectación a diversos bienes jurídicos. En ese sentido, nuestro ordenamiento penal ha asumido la tesis de la acumulación jurídica de penas, es decir, la suma de penas concretas que recae en cada uno de los delitos. 11.2.
Por su parte, nuestro ordenamiento procesal penal señala que en el caso de la imposición de prisión preventiva, el hecho imputado debe tener como pena prevista una superior a los 4 años de privación de la libertad. 11.3. De la revisión de las figuras jurídicas imputadas se tiene lo siguiente. 1. En el caso de Paula de Bosa Olivari, la asociación ilícita para delinquir, prevista en el artículo 317 del Código Penal, el cual en su tipo básico tiene una penalidad de entre 3 a 6 años de pena privativa de la libertad y en su forma agravada entre 8 y 15 años de privación de libertad, el delito de cohecho pasivo específico, previsto en el artículo 395 del Código Penal, prevé una pena no menor de 6 ni mayor de 15 años. Finalmente, el de tráfico de influencias, previsto en el artículo 400 del Código Penal, sanciona al sujeto activo con una pena no menor de 4 años ni mayor de 8 años. 2. En el caso de Luis Amílcar Palomino Morales, se le imputa también el delito de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo específico, además de encubrimiento personal previsto en el artículo 404 del Código Penal, el cual prevé una pena no menor de 3 ni mayor de 6 años de privación de libertad. 2. En el caso de Jorge Antonio Reategui Pisco, se le imputa el delito de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo específico y encubrimiento personal. 4. En el caso de Ricardo Raúl Castro Velapatiño, se le imputa los delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo específico. 5. En el caso de Wenceslao Vladimir Portugal Cerruche, se le imputa los delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo específico. 11.4. De las figuras jurídicas imputadas y la existencia de fundadas y graves elementos de convicción, se concluye que la pena probable a imponerse a todos los investigados superará los 4 años de pena privativa de la libertad. Además, si se materializara un concurso de delitos, se prevé que la sanción superará largamente el mínimo exigido como presupuesto procesal material en caso se acredite la responsabilidad penal de los imputados en la estación procesal correspondiente. 12. Peligro procesal. 12.1. En cuanto al peligro procesal, conforme se ha fundamentado, existen graves elementos de convicción de máxima intensidad que vincularían a los investigados Francisco de Paula Aristides Bosa Olivari, Jorge Antonio Reategui y Ricardo Raúl Castro Velapatiño, Luis Amílcar Palomino Morales y Wenceslao Vladimir Portugal Cerruche, con los hechos imputados, los que se encuentran relacionados directamente con la alta prognosis de pena señalada en el considerado precedente, siendo que la intensidad vinculante de los elementos de convicción generaría en los investigados una probable acción evasiva a la justicia y un rehusamiento de asistir al proceso, lo cual se traduciría en un concreto peligro de fuga. 12.2. De otra parte, se aprecia converger peligro de obstaculización, pues antes de iniciarse el presente proceso, el investigado Francisco de Paula Aristides Bosa Olivari habría amedrentado a los magistrados Basagoitia Cárdenas y Carlos Díaz Herboso, pidiéndoles que emitan resoluciones a favor de personas vinculadas con la red Orellana. Asimismo, habría tomado represalias contra Carlos Enrique Díaz Herboso al no resolver a favor de la empresa Copes ni del querellante Luis Espíritu Huarto Mina. De manera análoga, habría amedrentado e iniciado una campaña de difamación en contra del periodista Segundo Garay Ramírez, mientras que el comunicador Wagner Villacrés Lanchi recibió llamadas para que no siguiera criticando a Orellana Regifo y Bosa Olivari, bajo amenaza de ser denunciado, tal como ocurrió después. Finalmente habría amenazado a Jenny Cecilia Vargas Álvarez por investigar a los jueces supernumerarios que designó. Tales elementos de convicción sustentan el peligro procesal, pues pese a que el investigado ya no es presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, sigue ejerciendo su actividad laboral en dicha dependencia, por lo cual el contacto con los órganos de prueba citados es latente, pudiendo el investigado ejercer presión sobre cada uno de los testigos a citarse, los que estarían vinculados de forma directa con la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que vienen contribuyendo a la averiguación de la verdad. Asimismo, respecto a los investigados Jorge Antonio Reategui, Ricardo Raúl Castro Velapatiño, Luis Amílcar Palomino Morales y Wenceslao Vladimir Portugal Cerruche,
se tiene que los mismos también actuaron en su condición de jueces supernumerarios, 3 de los cuales presentan domicilio en la ciudad de Ucayali, que en tal virtud la afectación a los órganos de prueba también se presenta máxime si, como se ha referido en la audiencia, estos investigados habrían trabajado varios años en la referida Corte Superior, lugar desde el cual habrían perpetrado los delitos imputados. En este sentido, corresponde garantizar la efectividad de la investigación y la no afectación de los testigos que pudieran concurrir al presente proceso. 12.4. En tal sentido, habiéndose cumplido con todos los presupuestos materiales para aplicar prisión preventiva contra Francisco de Paula Aristides Boza Olivari, Jorge Antonio Reate, Ricardo Raúl Castro de la Patiño, Luis Amílcar Palomino Morales y Wenceslao Vladimir Portugal Cerruche, el requerimiento de prisión preventiva debe declararse fundado. 3. Sobre la suspensión de derechos solicitada contra Francisco de Paula Aristides Boza Olivari. 13. Los requisitos para la suspensión de derechos se encuentran regulados en el artículo 297 del Código Procesal Penal, del cual se colige que son todos los presupuestos a valorarse para su imposición. A. Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Y B. Peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquel por el que se procede. 14. En el caso de autos, conforme ha sido señalado en el considerado precedente de la presente resolución, los suficientes y graves elementos de convicción que vincularían al investigado sujeto pasivo de la medida han sido debidamente sustentados. Asimismo, el peligro de reiteración delictiva se da por cuanto el investigado cometió los hechos en su condición de juez superior de la Corte de Ucayali, y si bien él mismo ya no es presidente de tal dependencia, las influencias que habría tenido con el resto de magistrados permanecen, fundamentos por los cuales resulta fundado el requerimiento del Ministerio Público. 4. Respecto al requerimiento de impedimento de salida del país. 15. Se encuentra previsto en el artículo 295 del Código Procesal Penal, cuyos presupuestos han sido verificados cumplidamente, toda vez que la posible pena a imponer a los investigados superaría largamente los 3 años de privación de la libertad. Por otro lado, la presencia de los imputados resulta necesaria para la debida averiguación de la investigación. 16. Aunado a ello, se tiene que los investigados Francisco de Paula Aristides Boza Olivari, Luis Amílcar Palomino Morales, Jorge Antonio Reate y Pisco y Wenceslao Vladimir Portugal Cerruche se han allanado al pedido del Ministerio Público, no formulando mayor contradicción contra los argumentos expuestos por el fiscal supremo en este extremo, y respecto a lo argumentado por la defensa técnica de Raúl Castro de la Patiño, es de merituar que el hecho de que solo haya viajado hasta ahora una vez al extranjero no desvanece el peligro procesal detallado líneas arriba. Decisión. Decisión. Por estos fundamentos, declaro fundado el requerimiento formulado por el Fiscal Supremo Contencioso Administrativo. En consecuencia, se impone a los investigados Francisco de Paula Aristides Boza Olivari, Luis Amílcar Palomino Morales, Ricardo Raúl Castro de la Patiño, Wenceslao Vladimir Portugal Cerruche y Jorge Antonio Reate y Pisco la medida de prisión preventiva por el término de 18 meses e impedimento de salida del país por el término de 4 meses. 2.
fundado el requerimiento de suspensión preventiva de derechos, suspensión temporal en el ejercicio del cargo de juez superior titular formulado contra Francisco de Paula Arístides Boza Olivari hasta la culminación del presente proceso penal. Dispongo se oficien en el día y bajo responsabilidad a las autoridades correspondientes para el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas. Pónganse en conocimiento lo resuelto los sujetos procesales y autoridades policiales correspondientes. Entonces van a contestar los abogados si están conformes con el fallo dictado o interponen recurso de apelación. El abogado defensor del investigado Francisco de Paula Arístides Boza Olivari. No estamos de acuerdo, señor, interponemos recurso de apelación y solicitamos se nos notifique para poder hacer la fundamentación del respectivo recurso. Entonces se tiene por interpuesto el recurso de apelación, el cual será fundamentado dentro del término de ley y se le van a facilitar copias de la resolución. El abogado defensor del investigado Jorge Antonio Reátegui Pisco, igual pregunta su respuesta. Está en tu carta, señor. Está en el celular, a ver si puede. ¿Pero está el defensor de oficio? No. Se declaró. Vamos a, mientras se restablece la comunicación, seguimos con los otros investigados. Luis Amílcar Palomino Morales, abogado defensor. No estamos conformes a interponer recurso de apelación. ¿No están conformes e interponen apelación? Ya, se tiene por interpuesto el recurso de apelación, el cual deberá ser fundamentado del término de ley. El abogado defensor del investigado Ricardo Raúl Castro de la Patín. Sí, no nos encontramos conformes de la misma manera. Interpongo recurso de apelación contra la resolución que ha emitido el señor juez. Señor abogado de Jorge Antonio Reátegui Pisco, ¿está conforme con la resolución? Interpone recurso impugnatorio. Entonces se tiene por interpuesto su recurso de apelación y en la brevedad posible se le va a hacer una copia de la presente resolución. El abogado defensor de Raúl Castro de la Patiño, ¿se ha contestado, no? Sí, pero Sí, se lo admitió. Ya, allá se tiene por interpuesto el recurso y debe ser fundamentado ante el término de ley. El abogado defensor del investigado Wenceslao Vladimir Portugal Cerrucci, igual pregunta. No estoy conforme, señor juez. Interpongo recurso de apelación. Entonces se tiene por interpuesto el recurso de apelación, el cual deberá ser fundamentado dentro del término de ley. El abogado de Francisco de Paula Arístides Boza Olivari contestó ya. Sí, señor. Contestó, ¿no? Si ya no contestar, pues, ¿no? Tengo por interpuesto. En el sentido de que interponía recurso de apelación, Sí, sí. ¿cierto? Ya. El Ministerio Público. Conforme, señor. La parte civil tiene expedito su derecho para hacerlo valer en el término procesal correspondiente. Claro, ya. Siendo las 0 horas con 10 minutos, ya el día sábado 9 de mayo, se da por concluida la audiencia y por cerrada la grabación de filmación, procediendo a firmar el acta del señor juez supremo y la asistente correspondiente del registro de audiencias encargado de la redacción de la misma. Ha concluido la audiencia. Señor, o los señores efectivos policiales. Señor juez, ¿en qué momento nos dan la copia? Ahorita le van a dar tan